Hola amigos de GestionX, bienvenidos a este Facebook Live. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es aprende cómo financiar tu negocio. Recuerden que GestionX es una plataforma que les ofrece un sistema administrativo y un sistema contable. Así que estamos seguros que el tema del día de hoy les va a ser muy interesante tanto a los empresarios o dueños de negocios como a los contadores para que lo tengan como una herramienta más para poder ofrecérsela a sus clientes o también para ellos mismos en su negocio. Así que recuerden darle like a nuestra página y también tendremos al finalizar el tema, tendremos una sesión de preguntas y respuestas que vamos a ir respondiendo y de cualquier manera nos pueden dejar sus mensajes dentro de Facebook para que posteriormente nos podamos comunicar en caso de que tengan alguna otra duda. Así que vamos a iniciar de lleno con el tema y bueno, pues cualquier cosa lo vamos revisando. Este es el temario, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Primeramente, ¿qué es financiamiento? Y tenemos dos tipos de financiamiento, el capital y la deuda. ¿En qué lo puedes usar? ¿Qué opciones tienes para obtenerlo? ¿Cómo hacerlo posible? ¿Qué requisitos solicitan aquellos que te pueden prestar o que te pueden financiar? ¿Y qué debes cuidar? Es decir, ¿dónde debes de poner atención para no meterte en problemas? El primer tema que vamos a ver es qué es financiamiento. El financiamiento es la obtención de los recursos necesarios que el negocio requiere para, ya sea su operación del día a día o para un tema de crecimiento, es decir, ya traes alguna experiencia y quieres hacer crecer más tu negocio, ya sea, por ejemplo, con un proyecto en específico o agregando más líneas de producto o más líneas de negocio dentro de tu empresa. Entonces, en ese momento lo más seguro es que estés requiriendo algún financiamiento y justamente es donde debes de poner atención para poder de alguna manera tener a tu empresa lo mejor posible para ser candidato a ser financiado. El capital es el primer tipo de financiamiento que veremos el día de hoy. El capital, ¿cuáles son sus características? La primera es que aquel que te pone el dinero, aquel que invierte en tu empresa, se convierte en tu socio. Entonces, depende de la negociación que hagas, pero generalmente ese socio va a correr el mismo riesgo que tú. Es decir, si el negocio gana, todos ganan. Y si el negocio pierde, todos pierden. Entonces, él va a correr exactamente el mismo riesgo. ¿Qué obtienes? Obtienes primeramente dinero, ¿sale? Por otro lado, vas de alguna manera a entregar acciones que son las acciones de tu negocio en un porcentaje que hayas negociado de acuerdo al dinero que hayan invertido contigo. Vas a tener que dar un rendimiento, pero este no es un rendimiento como los intereses de un crédito normal, sino más bien me refiero a un rendimiento que van a obtener tanto tu socio como tú al momento en el que tu negocio ha crecido. Y el tema de desempeño es muy importante porque muchas veces la negociación se puede basar en un tema de desempeño. Es decir, si tu empresa en este momento no es la más atractiva, podrías poner algunas condiciones en donde puede empezar tu socio con un porcentaje dentro de tu empresa y si las cosas van bien, mantener de alguna manera ese porcentaje o hasta inclusive reducirlo. Y si las cosas van mal, entonces pues a la inversa entonces tendrías que darle un porcentaje mayor. Aquí creo que es muy importante puntualizar que no es lo mismo tener el 100% de nada que tener el 20% de el número que hayas pensado, ¿sale? ¿Qué te va a permitir también tener el capital? Lograr tus objetivos. Por supuesto, teniendo los recursos vas a poder seguir adelante con tus proyectos, con lo que tu negocio necesita. Vas a poder tener acceso a nuevos mercados o contactos. Una cosa distinta que también te da el capital en lugar del crédito es esta parte de poder tener acceso a nuevos mercados, a nuevos contactos, a lo mejor ideas que tú no tenías. Tus socios te las pueden compartir, ¿no? Ellos pueden tener más relaciones que tú y entonces saber en dónde poder colocar tu producto y que son cosas que tú ni siquiera hubieras imaginado. La institucionalización de la compañía, esto también es muy importante porque a medida que una empresa va creciendo, debe ir también de alguna manera ordenando mejor todas las áreas con las que cuenta y por supuesto que un socio capitalista te va a ayudar muchísimo en este sentido. Ellos tienen gran experiencia, la mayoría de los que están detrás de un fondo pueden ser ya empresarios, ¿no? Emprendedores que iniciaron con un negocio, que lo crecieron, lo vendieron y al final se están dedicando a esto. Entonces hay que tomar mucho en cuenta también esta parte
esta parte de conocimientos que te pueden transmitir tus socios de capital. Vas a obtener acceso a más opciones de financiamiento, por supuesto. Una vez que tienes en tu respaldo como parte de tus socios a un fondo que ha confiado en ti, los demás también van a confiar en ti. Entonces, más allá de que el hecho de que te hayan invertido hace que tu capital social sea más grande y con eso las fuentes de financiamiento ya se puedan fijar en ti, bueno, ese respaldo que puedes tener con los socios también puede ser muy atractivo para todos aquellos que te puedan financiar. Y por último, un enfoque en la operación. Y con esto me refiero a lo siguiente. Ya lo veremos en unos segundos con el tema del crédito, pero en este caso normalmente no te tienes que estar preocupando por un repago. ¿Me explico? Tú tienes el dinero para poder meterlo a la operación, estar vendiendo, estar haciendo lo que sabes, hacer que tu negocio crezca y ya posteriormente cuando sea necesario que los fondos, ya sea en un horizonte por ahí de 5 o 7 años, decidan retirar su inversión, entonces en ese momento es realmente que te tienes que preocupar de cómo pagarles lo que invirtieron, más obviamente el rendimiento del que hablaba en un principio. ¿Cómo funciona? Bueno, depende un poco de la etapa en la que se encuentre tu negocio. Hay fondos de capital semilla que normalmente son para lo que se denomina las startups, es decir, negocios que apenas van comenzando. Ya hay quienes están dedicados justamente nada más a financiar este tipo de empresas. Capital de crecimiento es cuando tu empresa ya va un poco más avanzada, ya ha crecido, entonces también hay fondos muy particulares que entran en esa etapa. La deuda mezanín es un híbrido, es entre crédito y capital, por lo tanto, además de que recibes la parte del capital, también hay una combinación entre que ahí sí tienes que estarles pagando un rendimiento, pero para ciertas situaciones la deuda de mezanín funciona muy bien. Y por último, el tema de emisiones públicas. La Bolsa Mexicana de Valores tiene acceso pues tanto a la parte de lo que son emisiones de capital públicas, pero también a créditos. Entonces, esto quizás ya sea un poquito más adelante en la etapa de tu empresa, aunque en los últimos años la Bolsa Mexicana ha hecho algunos esfuerzos por hacer emisiones un poco más pequeñas para tratar de alguna manera dar a conocer más este tipo o esta forma de financiar a las empresas. Estos procesos de inversión de capital pueden llevar entre 3 y 8 meses, dependerá mucho otra vez de la etapa en donde te encuentres, de cómo está tu empresa. Ya veremos más adelante el tema de qué es lo que necesitas o cómo haces más atractiva a tu empresa justamente para que puedan financiarse, pero este es el periodo de tiempo que se puede llevar normalmente un proceso como este. Hay gastos implícitos, por supuesto, tienes que pagar algunas comisiones y sobre todo tienes que pagar algunos honorarios como lo pueden ser abogados, auditores o banqueros de inversión que son los que te pueden ayudar a asesorarte durante este proceso. Este es un ecosistema que está creciendo muchísimo en México. Les recomiendo que si tienen más dudas o si quieren conocer más al respecto se acerquen a la Amexcap, tienen su página de internet. Ellos de alguna manera han integrado a todos los que están dispuestos a financiar, pero también a los que están para asesorar. Y esto es algo muy importante que tenemos que decirle. En este tipo de procesos siempre es muy importante que se asesoren de los mejores, de los que realmente saben de qué se trata esto, que hablan el mismo idioma de los que están del otro lado, y de esa manera será más fácil que puedan realmente financiar a su empresa. Siempre o de repente a lo mejor estamos en esa disyuntiva si pagamos el honorario o no, pero la verdad es que lo que les recomendamos es que en verdad lo hagan porque será un proceso más fácil. El siguiente tipo de financiamiento es el tema de la deuda, ¿sale? En este caso es un poco más sencillo, es un préstamo más los intereses. Tú lo que recibirás es un dinero y que evidentemente tendrá que regresar el mismo dinero más una tasa de interés, que esa sí te la van a ir cobrando pues de acuerdo a un plan de pagos que se establezca. Por supuesto que te ayudará también a lograr los objetivos, te hará que vayas formando un historial crediticio. Siempre es importante ir de alguna manera haciendo este récord. Por supuesto que si pagas a tiempo, no tienes adeudos, pues tu récord será bueno y de lo contrario será malo, entonces hay que tener mucho cuidado en este sentido.
¿Te abrirá más opciones de financiamiento? Es clarísimo también. La verdad es que lo difícil, como siempre, es la primera vez. A partir de ahí ya puedes tener más opciones, más gente se va a estar peleando por ti y si las cosas van bien, entonces tendrás más atributos que ofrecerle a la institución bancaria. Como puede ser, normalmente te dicen, ok, te doy el crédito, pero pásame la nómina o el pago de la nómina a tus empleados con nosotros y con eso tú también tendrás elementos para poder de alguna manera negociar y obtener mejores condiciones en tu financiamiento. Ya decía, el tema del plan de pagos, es muy importante tener esto muy claro, es decir, hasta dónde mi negocio va a ser posible que yo pueda darle a lo que se conoce dar cumplimiento al servicio de la deuda. El servicio de la deuda no es más que la suma de el capital más los intereses. Así que nuevamente les recomendamos que un experto en este sentido pueda desarrollarles este plan de pagos, un modelo financiero que les ayude a entender si las condiciones de su negocio, es decir, hasta qué límite de monto les podrá permitir atender al crédito que están solicitando. Es muy importante esta parte, ¿vale? También implica un tema de comisiones, normalmente será una comisión de apertura, una comisión de renovación y en algunos casos ya los menos un tema de prepago, es decir, si tú quieres pagar con anticipación, dependiendo de las condiciones que hayas negociado, algunos te podrán cobrar comisiones, algunos no, ¿sale? ¿Qué pasa con el tema de los créditos, de la deuda en general? Son poco flexibles. La verdad es que la mayoría de las instituciones, salvo algunas otras que ya hablaremos en unos momentos, tienen una lista de requisitos, el cual hay que ir palomeando, te lo van revisando y si te falta uno, son poco ingeniosos, la verdad es que no se mueven, tienen una instrucción de sus jefes y eso es hasta a donde se enfocan, así que si no lo tienes, pues simplemente no vas a poder pasar de ahí. Hay algunas áreas dentro de los mismos bancos que a veces ya se están enfocados en un nicho un poquito más alto, que tienden a ser un poco más creativos y pueden ayudarte. Sin embargo, la verdad es que la mayoría, sobre todo de las instituciones bancarias comerciales, por llamarlo así, son poco flexibles. Justamente las opciones que se tienen, el primero sería un crédito simple, ahí no hay más, tú recibes el dinero, lo ocupas y vas cubriendo ese dinero mediante el pago del servicio de la deuda que ya decía, que es el capital y los intereses. El tema de un crédito revolvente lo que te hace es básicamente que tú recibes el crédito, lo ocupas, vas repagando y conforme vayas repagando se vuelve a ser disponible la cantidad. Entonces, en ese momento ya se convierte en un tema revolvente como lo es básicamente una tarjeta de crédito. Factoraje o cadenas productivas básicamente es hacer un descuento de tu factura, es decir, si tú habías hecho una venta y esa venta tenía un plazo de cobro de 60 días, pero tú necesitas el dinero con anticipación, entonces lo que puedes hacer es acudir al tema de facturaje o cadenas productivas, que lo único que va a hacer es tener el dinero con anticipación y ponerlo a trabajar de forma más rápida. Obviamente te van a cobrar una comisión, en lugar de pagarte el 100% de lo que debías de cobrar, a lo mejor cobras el 98, el 95, alguna cantidad de ese tipo. Sin embargo, ya lo tienes en ese momento para ponerlo a trabajar. El sell and leaseback, esto funciona más bien en un tema donde tienes activos, ¿vale? Y lo que haces es venderlo primero y luego te dan el dinero y lo estás rentando. Entonces tú obtienes de alguna manera recursos para ponerlos a trabajar en otro lado y solo te preocupas por la parte de la renta que tienes que estar pagando en ese momento. Entonces un activo que a lo mejor lo tenías ahí parado, sobre todo puede ser en un tema de inmuebles o incluso maquinaria, este esquema de sell and leaseback funciona muy bien. En el tema de exportación, básicamente es en México, por ejemplo, Bancomex, si tú haces exportación, te puede dar algunos recursos, o en el extranjero, un poco al revés, si tú tienes o haces productos que ocupan materia prima, no sé, se me ocurre China, también hay algunos entes en aquel país que te pueden ayudar a hacer este tipo, o más bien te pueden ayudar a financiar las compras que le estás haciendo a ese proveedor chino, ¿sale? El tema de emisiones públicas, ya lo decía hace un rato con el tema del capital, la Bolsa Mexicana ha hecho también algunos programas que van enfocados más en un tema de financiamiento, pero que también ese financiamiento se obtiene a través del público en general. Y por último, un tema muy importante, el tema de las fintech. Esta es una tendencia que ha surgido no hace mucho tiempo, en donde a través del uso de la tecnología
se otorgan créditos de bajos montos y también a plazos muy cortos. Y en este caso las fintech pueden ser un poco más flexibles, es decir, no tienen el listado de requisitos que lo tiene la banca tradicional y que tratan de, mediante otras estrategias, poder de alguna manera evaluar si alguna de las empresas o alguno de las personas son candidatos a obtener un crédito. Entonces, creo que también es una figura en la cual ustedes podrían tratar de revisar si es algo que les puede interesar. Por supuesto que al ser más flexibles piden menos requisitos, esto implica un poco de mayor riesgo y por lo tanto lo más seguro es que la tasa de interés también sea mayor. Entonces hay para todas las esferas, entonces más bien habrá que hacer un análisis y por eso es que nuevamente les recomendamos acercarse a un experto para que los ayude a tomar las mejores decisiones. La siguiente lámina es en qué lo podemos utilizar. Y aquí quiero poner una regla muy importante. Hay veces que no se puede cumplir esta regla, lo sé. Hay momentos en los que la situación de las empresas es muy complicada y debemos tomar algunas decisiones igualmente complicadas. Pero vale la pena ponerla aquí en contexto para que siempre la tengan en la mente y traten de llevarla a cabo la mayoría de las veces. Y la regla es que hay que poner el dinero donde vuelva a producir. ¿Y a qué nos referimos? Por ejemplo, un uso que le pueden dar es la compra de inventarios, es decir, comprar más mercancía que necesitan para estarla vendiendo. Es decir, no utilizaron el dinero en pagar una deuda, sino en artículos que les van a volver o les van a permitir generar más ventas y por lo tanto poner el dinero de regreso y pagar el crédito y volver a comprar a lo mejor más inventario. Para cubrir el hueco del capital de trabajo. Es muy sencillo en este caso. Simplemente la operación es cuántos días tardan nuestras cuentas por cobrar en promedio, cuántos días tardan nuestros inventarios en dar vuelta para venderlos y cuántos días tenemos para hacer el pago a nuestros proveedores. Con esta operación, la suma de cuentas por cobrar más inventarios, poniendo un ejemplo numérico, 60 días que nos tardan en pagar y 30 días que tarda en rotar nuestro inventario son 90 días. A eso le restamos los 30 días que solamente nos dan nuestros proveedores para pagarlo, entonces regresamos a un tema de 60 días. Esos 60 días lo que se convierte es una necesidad de crédito que las empresas tienen y que tienen que estar financiando para poder hacer que su negocio siga operando. Entonces, para ese tipo de situaciones es importante contar con financiamientos, pero nuevamente hay que tener mucho cuidado que este funcione de la manera correcta. Para comprar más activos fijos o nuevas inversiones. Por ejemplo, si quieren hacer una nueva línea de producto, a lo mejor la línea que tienen en ese momento ya no es suficiente para cubrir la demanda de producto que tienen, entonces necesitan comprar una nueva maquinaria. Para eso sí podría funcionar muy bien. ¿Por qué? Porque nuevamente la maquinaria va a permitir hacer más productos, más ventas y entonces el dinero regresa y podrán cumplir con su deuda y podrán seguir haciendo crecer su negocio. Para aprovechar descuentos de proveedores, bueno, pues esto también es fundamental, hay que hacer ahí algunos análisis, pero normalmente es conveniente tomar los descuentos de proveedores por pronto pago, ¿no? O por volumen. Entonces, si ustedes tienen un dinero que les cuesta X tasa de interés y por el otro lado tienen un descuento por pagarles con anticipación o al contado, habrá que hacer los análisis, pero generalmente conviene hacer esa parte. Impulsar nuevas líneas de negocio, bueno, pues resulta que cada vez que vamos con un cliente, a lo mejor nos dice, oye, y no vendes esto, y no vendes este otro, entonces a lo mejor identificamos que tenemos la oportunidad de abrir más líneas de negocio en lo que hacemos y para ello requerimos, no sé, a lo mejor nuevas instalaciones o hacer algunas adecuaciones. Nuevamente también el uso del financiamiento será bueno en ese sentido. Y por último pongo un tema de gastos imprevistos. Podría sonar a que no es lo mejor, por supuesto que no nos conviene estar pagando o adquirir una deuda para pagar otra deuda o adquirir, tapar un hoyo abriendo otro, no es lo mejor. Sin embargo, nuevamente las empresas podrían encontrarse en estas situaciones, así que bueno, pues siempre vale la pena tenerlo ahí en cuenta. A lo mejor en este tema de gastos imprevistos me podría referir a tenemos la mercancía en la aduana, resultó un problema y la única manera en la que lo podemos resolver es con un
dinero adicional al que teníamos contemplado en nuestro proyecto. Entonces sabemos que si no sacamos la mercancía de la aduana no vamos a poder vender y entonces otra vez el dinero no va a poder circular. Así que eso podría ser un ejemplo de gastos imprevistos en donde sí podríamos considerar un financiamiento. ¿Sale? ¿Qué opciones hay para obtenerlo? La primera sería las 3 Fs que se llama por sus siglas en inglés. La primera es Family, ¿no? La primera F es de Family. Por supuesto, los que creen en nosotros a lo mejor son nuestros padres, nuestros hermanos, ¿no? De alguna manera ellos son los primeros que confían en nuestras locas ideas de emprender un negocio y ahí están para apoyarnos. A lo mejor llega un momento en el que ya dejan de confiar en nosotros y ahora hay que buscar a alguien más, y los que siguen son la siguiente F, que son nuestros friends, nuestros amigos. A través de ellos también de alguna manera los logramos convencer de que aporten algún dinero para continuar con nuestro negocio y de ahí obtenemos el financiamiento. Y si ya ni nuestra familia ni nuestros amigos creen en nosotros, la última opción que tenemos en ese sentido es la última F, los fools. Aquellos tontos, por la traducción específica, a mí me gustaría decirle más bien aquellos despistados que a lo mejor todavía logramos convencer de que puedan apoyarnos en nuestro negocio. Entonces, esa sería la primera fuente de financiamiento. Los otros sería el tema de los fondos de capital, que ya hablábamos del capital. Son fondos que nos ayudan para diferentes etapas de nuestro negocio. La primera podría ser los fondos venture, ¿no? Que son en etapas tempranas del negocio, y luego los fondos de capital privado, que esos ya nos ayudan en etapas donde el negocio puede estar más maduro y lo que intentamos hacer es un tema de crecimiento. La banca comercial, pues no tengo mucho que decirles. Los bancos tradicionales, los que todos conocemos, en donde podemos acercarnos. Ya decía que hay poca flexibilidad, no son tan creativos, a pesar de que nosotros vayamos con una opción que podría sonarnos muy interesante, ellos no se mueven mucho. Sin embargo, ahí están y bueno, siempre será importante tenerlos de aliados, ¿no? Para cualquier situación que logremos necesitar. Nuevamente, no hay peor dinero que el que no se tiene, así que no hay que descartarlos. El tema de las fintech, bueno, pues hay algunas empresas que les pueden ayudar. Por un lado, las que les pueden otorgar financiamiento, como puede ser Crece, Confío, Cubo, y hay otras que los ayudan de alguna manera a entenderse con aquel que les va a dar el financiamiento. Es decir, ellos los ayudan a asesorar. No solamente hay aquellos quienes dan los créditos, sino también hay de este tipo de compañías fintech que les ayudan más bien a asesorarlos para que ellos de alguna manera negocien por ustedes con las fuentes de financiamiento y obtengan mejores resultados. Inclusive estas empresas no les cobran una comisión a ustedes, sino realmente a quien se las cobran son a los bancos al momento en el que colocan los préstamos. Así que puede ser una opción muy interesante. El tema de los microfinancieras, por ejemplo, Compartamos Banco, Lafin, Independencia, estas están más enfocadas en temas de créditos grupales, ¿no? Son esquemas que son muy específicos en donde hay un líder del grupo y el líder es el que se hace responsable de todos los demás. No entraré en mucho detalle, pero son esquemas que también podrían a lo mejor tocar dependiendo del tipo de negocio que tengan. Y bueno, pues las emisiones públicas que ya hemos hablado un poquito antes en el tema de la Bolsa Mexicana de Valores, que también tiene ya algunos programas. Entonces, hay varias fuentes de financiamiento. Aquí realmente lo que hay que analizar previamente es qué nos conviene más. Tener un socio, ¿no? O tener alguien que o simplemente un préstamo. Entonces, bajo ese análisis realmente es donde hay que tomar la decisión hacia dónde nos podemos dirigir. La siguiente lámina es cómo hacerlo posible. Es decir, aquí me gustaría comentar algo. Lo que vamos a ver en esta lámina es básicamente cómo podemos poner más bonita a la novia. Y por esto no me refiero a, de alguna manera, engañar. No, al contrario. ¿Qué es lo que sí debemos hacer? ¿Cuál es la práctica que debemos de seguir cotidianamente para realmente hacer atractiva nuestra empresa para los diferentes fondeadores? Entonces, lo primero es contar con socios capaces y con valores. Y básicamente en esto me refiero a, obviamente, aquellos que tengan esa capacidad de llevar a cabo el negocio, de ser buenos empresarios. Abarca muchas áreas, pero básicamente es tener los objetivos muy bien definidos, claros, y sobre todo no echar
lo que he venido comentando, no echar en saco roto el tema de allegarse de los mejores asesores. Eso les va a permitir realmente poder ser más atractivo para los diferentes financiamientos. El tema de Convalores, sobre todo nos referimos a un tema. La banca tradicional lo primero que hace es pedirte el buró de crédito, por ejemplo, del socio, pero también inclusive te puede pedir un tema de avales, ¿no? Un tema de poner en garantía la firma o los bienes del socio, así que pues eso siempre ayuda. No son las mejores condiciones, por supuesto, pero tenerlo ayuda, ¿sale? Información financiera clara y actualizada, y esto es un tema de verdad muy importante. Yo estuve mucho tiempo haciendo este tipo de situaciones y créanme que en la mayoría de las transacciones que estábamos revisando, cuando tenían la información financiera adecuada, inclusive evidentemente con su contabilidad al día y auditada, le ponía un plus y hacía mucho más fácil la transacción. Entonces, nuevamente, no dejen de lado tener su información financiera. El tenerla hoy al día con las herramientas que pueden tener es muy sencillo. Entonces, no lo dejen de lado. Nuevamente, el tema de los asesores será muy importante. Si no tienen un contador en casa y requieren contratar a alguien, bueno, de verdad búsquenlo porque será muy importante para estos efectos. Un plan de negocios concreto y estructurado, bueno, pues esto también es importante. A todos sobre todo al tema de los fondos de capital les gusta escuchar la palabra crecimiento, en donde se vea un proyecto que realmente tenga sentido, que vaya hacia adelante, que vaya creciendo y que realmente permita ver un panorama atractivo para poder poner mi dinero ahí. De hecho, siempre deben hacerse la siguiente pregunta. Si ustedes estuvieran del otro lado, ¿pondrían el dinero en mi negocio? Si dicen que sí, expliquen por qué y eso ayudará muchísimo. Un tema de rentabilidad, bueno, por supuesto, y aquí es nuevamente muy importante. El tema de la información financiera debe estar clara porque debe de reflejar la realidad del negocio. Hay muchas ocasiones en que los empresarios hacen algunos temas fiscales con la intención de que pues reducir los impuestos. Sin embargo, yo sé que eso muchas veces es necesario por el mismo tema de que requieren recursos para financiar sus negocios, pero lo que no ven es más adelante. Es decir, este tema de estar dejando al negocio o estar presentando las cifras de un negocio sin utilidad no es atractivo para nadie. Así que en un momento se pueden ahorrar un dinero con el tema de los impuestos, pero posteriormente se pueden estar limitando en el tema de financiamiento. Así que, nuevamente, la información financiera y el tema del pago de los impuestos es muy necesario. Activos que se puedan dar en garantía. Pues cuando tengamos activos no es algo que, es decir, no tenemos que comprar un inmueble para recibir un financiamiento. Si ya lo tenemos por alguna razón, si ya tenemos maquinaria, si tenemos a lo mejor en otros casos cuentas por cobrar interesantes, productos en nuestro inventario, podríamos ofrecerlos en garantía para que nos puedan dar ese dinero y a partir de ello ser más atractivos hacia esos fondeadores. Y por último, un tema de gobierno corporativo. Y en este sentido me refiero a un tema de lo que ya veíamos hace rato, la institucionalización de la empresa, en donde poco a poco vas a ir formando una empresa ordenada, ¿no? Que tenga sus áreas bien definidas, que puedas ir contratando a los mejores elementos en cada área y que eso permita entender que la empresa realmente es una empresa seria, es una empresa que quiere crecer y justamente el dinero lo necesita para estar continuando con ese proyecto. Así que todos estos elementos ayudan evidentemente a hacer que la empresa sea mucho más atractiva para el financiamiento. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente lámina. Esta es qué requisitos solicitan las diferentes fuentes de financiamiento. La mayoría concurren en los mismos requisitos. Evidentemente, si son capital, pues algunos requisitos no solicitarán como lo solicitan la parte de los bancos y viceversa, pero en general aquí hemos apuntado los que coinciden y los que son recurrentes, ¿sale? Que sea una empresa o negocio en operación. En algunos casos piden desde 6 meses. Por ejemplo, las fintech pueden ser 6 meses de operación y que solamente presentes, digamos,
alguna comprobación de venta, ¿sale? Y la banca tradicional puede ser un año de operación. El tema de los fondos de venture para un negocio que está iniciando, también podría ser esto un tiempo razonable para poder invertir en el negocio. Piden los estados financieros, nuevamente lo acabamos de ver, los más recientes, y si son auditados es un plus. Así que de verdad es muy importante tener su información financiera al día, bien hecha, sin trucos ahí, sino al contrario, representar lo que el negocio es, porque eso será muy importante. Si el negocio es atractivo, pues qué mejor, yo sí estaría dispuesto a poner mi dinero ahí, por ejemplo, ¿no? Las declaraciones de impuestos, y hablamos de negocios formales. La mayoría de los bancos lo que solicitan es esto, las declaraciones de impuestos, ¿no? Si son negocios informales, la mayoría de los tipos de fondeadores que estamos viendo hasta ahora no les ayudarán porque necesitan ser negocios formales. Las microfinancieras, por ejemplo, sí podrían entrar en ese rubro. Por eso les decía que depende de cada tipo de empresa, ¿sale? El buró de crédito, le mencionaba hace un rato, piden tanto el de los socios como el de la empresa. Evidentemente no hay que tener marcas negativas en ese buró de crédito. Acuérdense que el buró de crédito simplemente es el récord de cuál ha sido tu experiencia contra otros que te han prestado, ¿no? E inclusive, otra vez, acuérdense que el SAT ya podría ser alguien que podría ponernos en el buró, así que hay que estar muy atentos con este tema. Activos o bienes en garantía, nuevamente, pues la mayoría de los bancos, pues tratando un poco de acotar su riesgo, pues piden tener un bien en garantía, ya sea un bien inmueble, una maquinaria, ya sea de la empresa o de los socios. Aquí hay que tener mucho cuidado para no poner en riesgo nuestro patrimonio. Los plazos y los montos, bueno, pues son muy variables. Las fintech pueden ser incluso plazos de semanas, de meses, ¿no? Los fondos de capital pueden ser los de venture, los que apenas están empezando, pueden ser a lo mejor 1 o 2 años, dependiendo. Los de crecimiento ya pueden estar en un horizonte de 5 a 7 años, y así van variando dependiendo de la institución a la que se acerquen, ¿no? Las tasas de interés, ya lo decía, a mayor riesgo, mayor tasa de interés, depende de la calidad crediticia del que está solicitando el crédito. Y en este caso, pues hay que considerar a veces, por ejemplo, creemos que una tasa, y no digo que sea buena, pero una tasa del 20%, pues no la podemos alcanzar, es muy mala, pero dense cuenta, a lo mejor algunas tarjetas de crédito van en el rango de la más baja por ahí del 35% y la más alta se puede ir hasta el 60-70%, así que habrá que ver realmente cuáles son nuestras condiciones, cuáles son las circunstancias en las que nos encontramos, y nuevamente lo vuelvo a decir, no hay peor dinero que el que no se tiene. Entonces habrá que tomar mucho en cuenta esto y nuevamente hacer el análisis necesario para saber si es algo que nos conviene o que no nos conviene. El tema de las comisiones, nuevamente, pues ya lo decía, normalmente prácticamente todas las instituciones nos cobran algún tipo de comisión, ya sea por una comisión de apertura, una comisión de renovación o de prepago, o otro tipo de comisiones dependiendo de la negociación, ¿sale? La siguiente lámina vamos a ver, y aquí ya prácticamente para terminar, qué debes cuidar, es decir, en dónde debes de poner atención cuando solicitas un financiamiento para evitar pues una catástrofe, que las cosas vayan mal. Lo primero es no tener más deudas que sobrepasen nuestra capacidad de endeudamiento. ¿Y cómo sabemos nuestra capacidad de endeudamiento? Realmente, otra vez, un tema de acercarnos con los que saben hacer esto. Si tenemos los conocimientos, por supuesto que lo podemos hacer nosotros mismos, pero si no, realmente hay gente que que nos puede asesorar en este sentido, ¿sale? Hay ahí algunos índices que nos pueden ayudar en este sentido. Por ejemplo, hay un concepto que es prácticamente la utilidad en operación más su depreciación, que no pase de 3 veces ese dato podría ser interesante para no pasarnos, ¿sale? El destino de los recursos, ya lo decía, debemos cuidar que no enviemos esos dineros, ese financiamiento, a algo que no nos va a producir. Al contrario, hay que ponerlo en donde nos produzca más para que ese dinero tenga circularidad y de alguna manera podamos seguir dándole vuelta al dinero. Que las tasas de interés no sean impagables, por supuesto, ya decía, hay que ver dónde sí, pero bueno, hay momentos en los que debemos de tomar la decisión de simplemente no hacerlo. Que la fuente de pago esté bien identificada, es decir, con esos análisis de dónde lo vamos a
más bien de dónde vamos a meter el dinero, podemos identificar también de dónde va a venir nuestra fuente de pago para poder cumplir con nuestras obligaciones, ¿sale? Los bienes dados en garantía no pongan en riesgo nuestro patrimonio, ni el de la empresa ni el de los socios. No por el hecho desesperado de obtener el financiamiento, pongamos nuestra casa, nuestras oficinas, todos nuestros bienes ahí y en algún momento de una catástrofe, como lo decía, pues nos quedemos sin nada. Entonces hay que ser muy cuidadosos en ese sentido, ¿sale? Y por último, se realicen los cálculos adecuados para el tema del plan de pagos que sea alcanzable. En este sentido hay que tener mucho cuidado porque ya lo decía, si no tenemos un plan de pagos realmente bien definido, podemos meternos en muchos problemas. Entonces vale más tener esto muy claro desde el principio, desde que estamos solicitando el financiamiento, para que realmente sea esto más fácil, ¿sale? Bueno, pues esto es básicamente lo que queríamos comentarles en el tema de cómo aprender a financiar su negocio. Les pedimos que si tienen cualquier duda o comentario nos los hagan saber aquí directamente en Facebook y nosotros podemos contactarlo. Lo mejor sería que nos dejaran su correo, nombre y teléfono para ser más fácil la forma de contacto. Entonces, les recuerdo, vamos a tener este tema con mayor amplitud en un webinar el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Ya les aparecerán ahí los posts en Facebook para que se puedan inscribir. Y también, bueno, si quieren entrar a esos webinars, déjenos sus correos y nosotros los inscribimos sin ningún problema. Les recuerdo que le den like a nuestra página, ¿sale? Y que también entren a conocer nuestra plataforma, gestionix.com es nuestra página de internet. Y bueno, pues muchísimas gracias. También déjenos sus sugerencias de algún otro tema que les pueda ser interesante para verlos en próxima semana, ¿sale? Muchas gracias a todos.